abre la sesión. El acta de la sesión 109 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 110 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señoras diputadas, señores diputados, invitados a esta sesión. La siguiente es la cuenta. Oficio número 4531 del subsecretario de Justicia, mediante el cual da respuesta al oficio 239 de esta comisión respecto de la denuncia formulada por un grupo de internos de la Torre 24 del penal Colina 1, con el cual da respuesta, lo decía, a un oficio de esta comisión, el 239 del año presente. Oficio número 1625 de la Directora Nacional Subrogante del Sename, mediante el cual remite informe exigido por glosa presupuestaria número 21, ley número 21.192 de presupuesto, en el cual se presenta información del mes de julio correspondiente al año 2020. Nota de la diputada señora Pamela Giles, quien en virtud de las atribuciones dispuestas en los artículos 9 de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del reglamento de la Cámara de Diputados, informa que ha enviado los siguientes oficios en razón de la paralización protagonizada por un grupo de camioneros en que ilegalmente obstruyen diversas rutas del país con el fin de imponer sus exigencias a través de la arbitraria y ilegal ocupación de los caminos en el contexto de la emergencia del estado de catástrofe por calamidad pública causado por la pandemia de COVID-19. Al general director de Carabineros, a fin de que informe en forma urgente las siguientes materias: número de detenciones realizadas por funcionarios de Carabineros respecto de los hechos señalados y detalle de las mismas, denuncia realizada por funcionarios de Carabineros respecto a los delitos que se señalaron anteriormente y detalle de los mismos, procedimientos realizados por los funcionarios de Carabineros que acudieron a la ruta obstruida para el resguardo del orden público y la seguridad, sumarios administrativos a fin de determinar el grado de responsabilidad del funcionario de Carabineros respecto a los hechos señalados y detalle de los mismos, instrucciones impartidas a los funcionarios de Carabineros para restablecer el imperio del derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior respecto de los hechos descritos, protocolos vigentes de la institución para procedimientos en que se interrumpe u obstruye el flujo de vehículos en la vía local, controles de identidad realizados y fiscalización en virtud del protocolo sanitario. Al ministro del Interior y Seguridad Pública para que informe en forma urgente lo siguiente: medidas adoptadas para resguardar el orden público y la seguridad en atención a la paralización del gremio de camioneros, medidas de seguridad decretadas para garantizar el suministro de alimentos y medicamentos, medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento de los equipos de personal de salud en sus procedimientos, medidas que se adoptarán frente a las denuncias del personal de salud por la obstrucción de su procedimiento producto de la paralización de los camioneros, protocolos en base a los cuales actúa la fuerza de orden y seguridad en virtud de los que se permite la obstrucción de caminos para la paralización de los camioneros. Sexto, denuncias realizadas frente a las ilegalidades cometidas por la paralización que afectan el orden público y la seguridad de la ciudadanía. Al ministro de Salud para que informe en forma urgente lo siguiente: medidas de seguridad que han decretado para garantizar el suministro de alimentos y medicamentos, medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos de personal de salud en sus procedimientos, medidas que se adoptarán frente a las denuncias del personal de salud por la obstrucción de la que han sido víctimas en sus procedimientos, producto de la movilización que están llevando a cabo los camioneros, denuncias realizadas frente a las ilegalidades cometidas en virtud de la movilización que está afectando el adecuado funcionamiento de los procedimientos de salud en pandemia. Por último, se oficia al fiscal nacional para que informe en forma urgente lo siguiente: número de investigaciones iniciadas de oficio por parte del Ministerio Público respecto a los hechos relatados y naturaleza de los delitos que se investigan, número de denuncias por parte de funcionarios de Carabineros sobre los hechos descritos,
órdenes impartidas a las fuerzas de orden y seguridad a fin de determinar a los autores, cómplices y encubridores de los hechos referidos. Finalmente, una comunicación de la jefa de la bancada Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independiente, mediante la cual informa que en reemplazo de la diputada señora Pamela Giles Moreno a esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en las sesiones de los días lunes 31 de agosto y miércoles 2 de septiembre, asistirá el diputado señor Renato Garín González. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Ruego a los señoras diputadas y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Presidenta, además se ha conectado a la comisión y está presente, por tanto, el diputado señor Raúl Saldívar. ¿De acuerdo? ¿Hay solicitud de la palabra? No nos han solicitado la palabra, presidente. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No hay solicitud de la palabra, presidenta? Hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta, es decir, de manera presencial o remota. Al parecer están todos de manera remota. Todos. Todos, ¿ya? Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar conociendo la respuesta del Estado a raíz de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019. Para este propósito se acordó invitar al profesor señor Claudio Nash Rojas, a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, a la señora Mary Cortés Ortiz, madre de Romario Veloz López, a la señora Francesca Escudero, viuda de Romario Veloz Cortés, y a la abogada señora Adriana Rojas Pérez. Ofrezco la palabra al profesor señor Claudio Nach Rojas. Muchas gracias, presidenta, por la invitación y por darme en primer lugar la palabra. Tal como le había señalado al momento de recibir la invitación, tenía un compromiso previo en la universidad para otra conexión a las 6:15, así que hasta esa hora voy a estar disponible para usted, presidenta, y luego de eso me voy a tener que desconectar, así que le pido a los diputados y diputadas por su intermedio las disculpas correspondientes, presidenta. Le agradecería, presidenta, si me puede indicar cuál es el rango de tiempo para esta presentación. Bueno, generalmente hemos otorgado 10 a 15 minutos, porque también posteriormente hay preguntas, así que es importante Perfecto. Que puedan ajustarse en ese tiempo. Muchas gracias. Perfecto, presidente. Entonces intentaré que sean en los días, porque lo más interesante para ustedes, sin duda, pueden ser las preguntas que se formulen. Presidenta, mi exposición, yo les he acompañado una minuta a la comisión donde está todo el detalle de las cuestiones que voy a plantear. Están ahí las citas a la Corte cuando me refiero a ella o a algún organismo de Naciones Unidas. Todo eso está en la minuta, y ahora me voy a centrar en lo que me parece son los aspectos que para ustedes pueden ser más relevantes para la conversación. La idea de mirar la respuesta del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos la he querido plantear desde una perspectiva de cuáles son los estándares internacionales a los cuales Chile se ha obligado en materia de derechos humanos, de forma tal que ustedes tengan algunas pistas y algunas guías que les permita, sobre todo en sus conversaciones con los organismos del Estado,
de Chile para poder plantear algunas dudas que al menos como ciudadanos nos surgen en torno a cómo se está enfrentando las investigaciones y la respuesta frente a las violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas. El punto de partida es que Chile tiene una obligación respecto de sus compromisos en materia de derechos humanos para que cuando se producen un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, se actúe eficazmente, uno, para cesar las violaciones, esa obviamente es la primera obligación, pero también se adquieren obligaciones en torno a la obligación de investigar y sancionar los ilícitos que se hayan cometido y la obligación de reparar a las víctimas. Mi presentación va a estar centrada en cuáles son los estándares en materia de investigaciones y en materia de reparación. En primer lugar, en torno a la investigación, uno de los aspectos tal vez más interesantes que ha venido desarrollando el derecho internacional de derechos humanos, y Chile se ha hecho parte de estos compromisos, es precisamente en el ámbito de las obligaciones que surgen de realizar investigaciones serias y oportunas en materia de violaciones de derechos humanos. Aquí estamos hablando, Presidenta, de una obligación que es de, como en términos jurídicos se conoce como una obligación de medio, no de resultado. Es decir, lo que se compromete el Estado es a desarrollar investigaciones, pero investigaciones que logren satisfacer algunos estándares mínimos. Y yo me voy a centrar entonces en ello. Un primer estándar que me parece relevante para Chile tiene que ver con que las investigaciones que realicen las autoridades del Estado para determinar si se han cometido estas violaciones de derechos humanos y quiénes son responsables, lo primero a lo que se compromete el Estado es a poner a disposición de quienes llevan adelante las investigaciones todos los medios legales disponibles a fin de establecer la responsabilidad de todos los involucrados, sea responsables intelectuales y responsables materiales. Por lo tanto, ahí hay un primer aspecto importante, esto es, si se ha puesto a disposición de los organismos colaboradores todos los medios disponibles para el servicio médico legal, para la policía de investigaciones. En segundo lugar, es relevante que las investigaciones estén destinadas a desentrañar todas las estructuras que permitieron que las violaciones de derechos humanos se llevaran a cabo. Por lo tanto, se exige que las líneas de investigación que desarrollen los organismos encargados de las investigaciones sean líneas de investigación apropiadas para determinar entonces no solo lo que ocurrió, sino que también para determinar cuáles son, o quiénes son más bien, los responsables, y eso implica calificaciones jurídicas acorde a lo sucedido y líneas de investigación que permitan desentrañar posibles estructuras criminales en torno a las violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, es clave evitar omisiones en la recaudación de pruebas y en el seguimiento de estas líneas de investigación relevantes. Cuando las personas involucradas en estas violaciones de derechos humanos pueden ser autoridades del Estado, y esto para el caso que a ustedes les interesa es extraordinariamente relevante, el estándar de exigencia entonces de la seriedad de las investigaciones cobra especial relevancia. Y aquí el sistema internacional, la Corte Interamericana particularmente, ha hablado de la necesidad de una debida diligencia. ¿Qué implica esta debida diligencia en términos concretos? Establecer si el Ministerio Público, que es el órgano persecutor en Chile,
está o no cumpliendo con ciertos parámetros mínimos. Y yo creo que esto es muy importante para la conversación que ustedes tengan con el Ministerio Público. El fiscal nacional emitió un instructivo. Lo primero que hay que saber es si ese instructivo se está cumpliendo o no en las investigaciones que llevan adelante los distintos fiscales. En segundo lugar, me parece relevante para cumplir con este objetivo de debida diligencia, saber si están operando o no criterios de priorización en las investigaciones. Estas investigaciones tienen particularidades. Lo que se está investigando son violaciones graves de derechos humanos, por lo tanto debieran operar criterios de priorización. Además, sería relevante saber de parte del Ministerio Público si hay análisis de patrones de conducta de agentes estatales, y en esta hay una experiencia muy interesante en Colombia. Yo les he acompañado ahí un link a un artículo que en pocas palabras lo explica muy bien sobre las investigaciones con una lógica de macrocriminalidad para poder establecer patrones de conducta y esto permitan establecer responsabilidades de mandos superiores. Y además, respecto de estos casos de crímenes de lesa humanidad posiblemente cometidos, los tribunales lo tienen que establecer, es importante saber cómo se está enfrentando desde el punto de vista de la investigación el abordaje de personas que tienen cargos políticos sensibles. Aquí se está investigando al alto mando del Carabineros, se está investigando a los dos anteriores ministros del Interior y al propio presidente de la República. Por lo tanto, hay que saber de qué manera el Ministerio Público está enfrentando ese elemento propio de la investigación. Además, los resultados de la investigación debe traducirse, si se establecen responsabilidades penales, debe traducirse en sanciones proporcionales y que deben ser efectivamente cumplidas. Pero aquí hay un aspecto que es relevante y que a veces se conoce o se pone poco énfasis, y es en la necesidad que cuando se establezca la verdad de las investigaciones, esta sea socialmente conocida y reconocida. Aquí hay un ejercicio pedagógico también que tienen las investigaciones en esta materia. Y eso me permite, Presidenta, entrar al último tema en el minuto o un par de minutos que me quedan, que es el tema de las obligaciones en materia de reparación. Decíamos que hay que cesar los incumplimientos, hay que investigar y sancionar a quien corresponda, pero además hay que reparar a las víctimas. Y esto en casos de violaciones masivas de derechos humanos, como la que se ha producido en Chile, es fundamental que esta reparación no quede entregada solo a la respuesta judicial, sino que se lleve adelante una política pública en materia de reparaciones. Y en este sentido me parece importante que esta comisión pudiera establecer qué ocurre en Chile en esto, es decir, ¿existe o no existe una política pública de reparaciones? Si existe una política pública de reparaciones, ¿cuáles son sus objetivos, plazos de duración, fondos presupuestarios que tiene asignado, unidades o organismos del Estado que están a cargo de implementarlas, y cuál es la lógica con la que esas reparaciones están funcionando? Los estándares internacionales nos hablan de reparación no solo a las víctimas directas, sino que también a su entorno, a su familia, a su comunidad, pero también medidas de reparación que sean no solo compensatorias, indemnización,
sino que medidas restitutivas de rehabilitación, tratamiento psicológico, por ejemplo, tratamiento físico, que en el caso de personas dañadas en su vista es fundamental, pero también medidas de satisfacción en términos de petición de perdón a las víctimas y su familia, y sobre todo garantías de no repetición. Y en ese sentido, Presidenta, me parece que este es un espacio fundamental para volver a plantear algo que como universidad y como sociedad civil planteamos en el marco de el 10 de diciembre pasado, el Día Internacional por los Derechos Humanos, y es la necesidad que en Chile establezcamos una verdad aceptada y aceptable de lo que sucedió con posterioridad al 18 de octubre. Hay que estudiar la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación. Podemos discutir el nombre, los alcances, pero es importante que los hechos que sucedieron, y además hay un periodo, yo diría, acotado, 18 de octubre a 30 de marzo, como se están haciendo otras investigaciones con ese periodo acotado, pues nos permita saber qué sucedió. Y yo creo que ese es un espacio que sería interesante que ustedes pudieran conversar desde la comisión sobre ese tema. Y cierro, Presidenta, con una reflexión final, si me lo permite, y es que yo los invito a ustedes, diputados y diputadas de la República, a plantearse dos temas de futuro, pero que han quedado claramente en evidencia, la necesidad en Chile de transformaciones institucionales. Uno es contar con una Defensoría de Derechos Humanos en Chile, es decir, un órgano al cual las personas puedan ir y este órgano asuma su defensa. Eso en parte lo ha hecho el Instituto de Derechos Humanos, pero no es su rol principal, lo han hecho las universidades, pero tampoco es su rol principal. Tiene que haber en Chile una defensoría. Este es un pendiente desde los 90, y yo creo que esta es una lección que tenemos que sacar del 18 de octubre en adelante. Y lo otro que yo los invito, Presidenta, es a discutir ustedes en la comisión la necesidad de una ley de víctimas de violaciones de derechos humanos en Chile. No tenemos una ley como existe en Colombia, como existe en México, que asuma claramente el desafío de reparar estas violaciones en Chile. ¿Qué es exactamente una violación de derechos humanos? ¿Qué es reparación integral? ¿Qué organismos deben estar a cargo? ¿Cuáles son los procedimientos para reclamarlo? Chile ya ha sido condenado por la Corte Interamericana por no tener un procedimiento adecuado en esta materia. Y después del 18 de octubre ha quedado clarísima su necesidad. Así que le agradezco mucho, Presidenta, la oportunidad de plantear estas cuestiones que yo creo que son importantes elementos para que ustedes hagan un mejor trabajo de fiscalización. Así que le agradezco la oportunidad, Presidenta. Muchas gracias, don Claudio. Voy a ofrecer la palabra a diputadas y diputados. Presidenta, le informo previamente de que se han conectado además los diputados señores Celis y la señora Nora Cuevas. Ya. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Don Hernán. Presidenta, no nos están solicitando la palabra. Tal vez si los señores diputados prefieren que primero se hagan las intervenciones. Yo se lo había solicitado. Ya, ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispi. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, agradecerle al profesor Nach, que siempre ha estado muy, muy disponible a colaborar con quien se lo ha solicitado en la línea de poder avanzar en protección, en verdad, en reparación en derechos humanos, desde tanto el punto de vista académico, pero también en vinculación con las instituciones y la labor que tenemos. En eso yo comparto y le agradezco la presentación. Creo que además nos ayuda con algunas propuestas bien concretas, en particular respecto a la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Creo que es una demanda que en general aparece
de parte de organizaciones de la sociedad civil o de personas y familiares que han sido vulnerados y violados sus derechos humanos, no solamente en este contexto, sino, por ejemplo, lo solicitan así las comunidades indígenas, mapuches en particular. Ocurrió en el caso de Camilo Catrillanca y ha sido también una de las propuestas que se puso arriba de la mesa. Yo la he escuchado varias veces durante los últimos años como una de las condiciones, más que condiciones de negociación, sino condiciones que se hacen posible la restitución de lo común, la restitución de saldar una cuenta enorme que a veces parte con la verdad. Y en eso yo la quiero destacar como una conclusión a la cual nosotros debiéramos llegar, Presidenta, y debiéramos incorporarla. Yo quisiera preguntarle un tema que no estaba en la presentación, pero que ha estado en otras presentaciones, que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tarda en llegar el juicio? ¿Cuánto tarda en llegar la verdad y la reparación? Y esto es preguntarle si observando otros países hay distinciones respecto a crímenes comunes y crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos y las obligaciones que tienen las instituciones a responder. Porque hay muchos casos donde valientemente hombres y mujeres jóvenes hicieron la denuncia, la hicieron enfrente de los mismos carabineros que habían sido los que los habían tomado detenidos y los que los habían golpeado, y al día de hoy no los han llamado a dar su testimonio en un tribunal. Y bueno, la lista de espera en los tribunales es enorme, pero yo quisiera preguntarle si en otros códigos penales o otras legislaturas hay distinciones respecto al tiempo, porque yo creo que es algo que se repite y que bien podríamos sugerir nosotros que hay una distinción en relación a los tiempos de espera por la justicia cuando tiene que ver con violaciones a derechos humanos. Y lo mismo quisiera preguntarle en relación a violación a derechos humanos con connotación sexual, de si existe también en la legislación comparada acepciones que digan que el tiempo es menor, porque todo el tema de la revictimización ocurre en el tiempo, y hay una obligación del Estado de impedir la repetición, o sea, la obligación de la no repetición, y por tanto me parece interesante escucharlo ahí en ese punto en particular, para no entrar en muchos de los otros temas que están en su presentación y que yo comparto totalmente, y que nos vamos a encargar de que estén en las conclusiones, y ojalá algunas de esas propuestas sean convertidas en proyectos de ley. Eso, profesor, muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Hay algún otro diputado solicitando la palabra? Estoy chequeando, Presidenta. No. Podría pedirle al profesor don Claudio si puede contestar, por favor. Sí, perdón, me parece que el diputado Raúl Saldívar lo vi que estaba pidiendo la palabra. Ya. Diputado Saldívar, ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Saludo a los invitados a esta reunión, en particular a quien ha expuesto recientemente el profesor Claudio Nats y demás invitados que veo que hay de mi región también, la región de Coquimbo. A mí me ha parecido interesante la propuesta que hace el profesor en el sentido de las dos que ha planteado la Defensoría de Derechos Humanos, me parece muy clave, muy sustantiva, y la Ley de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, que resolvería muchas cosas que hoy día constituyen debates y conducen a tener apreciaciones subjetivas más allá de lo común en un tema como este, y que al mismo tiempo genera debates y discusiones sobre conceptos que debieran estar absolutamente precisos y en conocimiento y en una adecuada percepción por parte de los distintos actores nacionales. Aquí mismo en la comisión hemos tenido debates conceptuales sobre cuál es el ámbito del delito en materia de derechos humanos. Por lo tanto, eso resolvería, como digo, muchos asuntos que son, a mi juicio, tremendamente importantes y vitales para establecer claridad y objetividad. En todo caso,
asumo que no sería sencillo, por la multiplicidad de miradas que hay sobre el tema, pero evidentemente es un esfuerzo que vale la pena llevar adelante y que le daría al país un estándar distinto en esta materia, y sobre todo porque otros países ya han avanzado en este tema. No es bueno ir a la saga en un tema que nos ha tocado tan profundamente a nosotros como país. Hay muchas lecciones al respecto que nos indican que el tema de los derechos humanos es una materia en la cual ojalá debiéramos llevar algún grado de liderazgo, más que ir a la saga. Lo que significa que todavía hay cierta contención en el tema, lo cual indudablemente da cuenta de, por decirlo así, de manera general, de diversas maneras de entender el humanismo en una sociedad como la nuestra, que debiera estar ricamente integrada. Yo quisiera preguntarle al profesor cómo ve el tema de la prisión preventiva en Chile, más allá del tema delictivo común, porque en ese plano, todos los años, cuando se da cuenta por parte de la Defensoría Nacional, se conoce el caso de una cantidad importantísima de personas que están más tiempo del necesario en prisión preventiva. En este caso particular de los hechos acontecidos con el movimiento social de octubre del 2019, hay una cantidad importante de personas todavía en prisión preventiva, hasta donde yo sé y me he informado. Por lo tanto, ahí hay un tema en que ésta se ha extendido innecesariamente y mucho más allá de lo que correspondería, con el agravante de que el daño que implica el tiempo en prisión preventiva, del punto de vista moral, del punto de vista material, incluso hay personas que llegan de vuelta a su casa y encuentran arruinado todo, desde todo punto de vista, a eso me refiero. Entonces, la verdad es que es un asunto extremadamente preocupante. Lo planteo sobre todo porque cuando él señala que debiera haber criterios de prioridad, y los criterios de prioridad, a mi juicio, implicarían también que estos tiempos se acoten a lo estrictamente necesario y que se fundamenten muy bien, porque a veces se tiende a sobrepasar lo que uno esperaría de las razones que sustentan una determinación de esa naturaleza. Eso es, Presidenta, para no extenderme más y dar lugar a otras consultas. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra, don Claudio, para la respuesta. No habiendo alguna otra pregunta de algún diputado. Perfecto, Presidenta. Bueno, le agradezco a los dos diputados sus preguntas. Yo quedo a disposición de la comisión en los dos temas principales, tanto en el de la comisión de verdad como en lo de ley de víctimas, si en algún minuto quieren profundizar en eso o necesitan algún documento adicional, en eso es parte de mi rol desde la universidad pública, es ponerme al servicio de ustedes en esas materias. Así que, Presidenta, cuando usted lo determine o la comisión lo determine, cuenten con eso absolutamente. Así que eso como primer aspecto. Segundo, diputado Crispi planteaba el tema de los tiempos. A ver, yo diría que hay dos criterios. Hay un criterio que es el tema de precisamente la priorización más que el criterio del establecimiento de tiempo ex ante, digamos, de que tiene que durar X cantidad de tiempo una investigación. Ponerle límites en eso no sería aconsejable. Lo que sí es aconsejable son dos cosas ahí. Uno, establecer estos criterios de priorización. Y eso es fundamental ahí el rol del Ministerio Público. Esto no lo determinan los jueces, esto es una cuestión del Ministerio Público, el que tiene que avanzar en las investigaciones, darle prioridad a esas investigaciones, y ahí los órganos internacionales, cuando controlan esto, ¿qué hacen? Se preguntan por la duración de los procesos a la luz de algunos criterios. Uno, la complejidad de los asuntos. Segundo, el rol que han cumplido las propias víctimas en los procesos, el rol que ha cumplido los agentes del Estado en el proceso, y en cuarto lugar, el impacto que tiene el paso del tiempo precisamente en los derechos
de las víctimas. Y en ese sentido, ese es un muy buen argumento, ese elemento para establecer criterios de priorización. Aquí hay daños que son gravísimos en términos del impacto que estas violaciones de derechos humanos tienen para la vida y para el entorno de las personas. Por lo tanto, hay buenos argumentos para que esa priorización no sea discriminatoria respecto de otros ilícitos que también deben ser investigados, sino que argumentos de por qué dar prioridad. Y en ese sentido, cuando está, por ejemplo, como planteaba el diputado Raúl Saldivar, cuando hay personas que están privadas de libertad, eso tiene que tener prioridad. Cuando hay riesgo, por ejemplo, en términos de las pruebas, de que se puedan alterar las pruebas, eso debe darse prioridad. Cuando estamos ante situaciones que afectan, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, eso debe ser priorizado. Es decir, hay buenos argumentos para la priorización. En los casos de violencia sexual hay que ser especialmente cuidadoso y yo les acompañé algunos criterios en la minuta, porque ahí no solo hay una cuestión de prioridad, sino que además que el procedimiento que se siga debe evitar la revictimización. Y por lo tanto hay estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana, por ejemplo, en materia de cómo tomar los testimonios, cómo evitar la duplicación de testimonios, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un doble criterio. Se debe avanzar rápido, pero se debe avanzar de una buena forma. Y en ese sentido, en los temas de las experiencias comparadas, yo le diría al diputado Cristi preguntaba, el caso de Colombia a mí me parece especialmente interesante, porque es un caso que está en medio de un conflicto, en una situación muy difícil y ha sido capaz de priorizar, establecer criterios de priorización de una buena manera para avanzar en los casos más complejos del conflicto, sin que eso implique dejar de investigar otras materias. Por lo tanto, yo miraría ahí la experiencia colombiana, es una especialmente interesante en temas de priorización y de tiempo. Y para cerrar muy brevemente lo de prisión preventiva, que pregunta el diputado Saldivar, efectivamente aquí hay, yo diría, también dos planos de preocupación. Uno es cuando uno comienza a ver que la prisión preventiva se utiliza con fines sancionatorios y no con fines cautelares. La prisión preventiva, a la luz de estándares internacionales, se justifica cuando hay riesgo de fuga o riesgo de que se alteren las pruebas del proceso. No es una sanción anticipada y en ese sentido es preocupante cuando autoridades políticas, por ejemplo el ministro del Interior de turno, dice que debe mantenerse a las personas privadas de libertad por lo grave de su situación o para enviar un mensaje político. Eso es utilización política de la prisión preventiva y eso siempre debe ser evitado y es una práctica que debe erradicarse. Por lo tanto, hay que ser muy estrictos en esto, los poderes judiciales, básicamente en términos de que la prisión preventiva tenga solo fines cautelares por el tiempo estrictamente necesario y en un contexto como el que estamos hoy de pandemia, preferir vías alternativas a la de la prisión preventiva. Es grave el uso político que se puede dar a la prisión preventiva en un contexto de crisis social como el que vive Chile. Yo diría que ese sí es un aspecto que debiera preocuparnos. Y hay que recordar que Chile ya fue condenado por un mal uso de la prisión preventiva, precisamente en el caso Norín Catrimán y otros, donde dijo la ley puede establecer un criterio de seguridad de la víctima o seguridad de la sociedad, pero en la medida que eso se conecte con el criterio de, en el caso concreto, por qué hay un peligro de fuga o un peligro que se alteren las pruebas. No basta con decir solamente que hay un criterio de peligrosidad, porque eso afecta la presunción de inocencia. Por lo tanto, ese es un desafío muy mayor hoy para los sistemas de justicia. Y cierro con esto, Presidenta, y ahí sí yo creo que es bueno preguntarle al Ministerio Público cuál es su criterio
persecutorio penal en relación con el uso de la prisión preventiva, porque en el marco de la pandemia la Asociación de Fiscales dijo que ellos iban a mantener las peticiones de prisión preventiva como lo venían haciendo en situaciones de normalidad. Eso no se entiende como política persecutoria. Por lo tanto, hay que ver en estos casos concretos de los del 18 de octubre cuál es el criterio que está utilizando el Ministerio Público para pedir y solicitar que se mantengan las prisiones preventivas. Eso es algo que se puede solicitar como criterio sin inmiscuirse en ningún momento en la tramitación de causas pendientes, cosa que ustedes no podrían hacer. Pero sí establecer criterios claros, eso sí se puede hacer y sería muy sano en una sociedad democrática que eso se conozca. Le agradezco mucho, Presidenta, la oportunidad y le pido perdón a todos los otros invitados que no han podido hablar, pero estaba esta circunstancia de que me tengo que retirar en unos minutos. Así que muchas gracias, Presidenta. Gracias, don Claudio. Quedamos también con la posibilidad, como usted bien lo señala, en una sesión siguiente para poder, al final de todas las sesiones, contar con un informe que dé cuenta de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos en el estallido social. Así que, por lo tanto, en las diversas sugerencias quiero comunicarle también a los diputados que se han incorporado que está esta minuta que nos acompañó don Claudio Nach, y por lo tanto le agradecemos porque él tiene que cumplir en otras sesiones. Así que muchas gracias. Vamos a otorgarle la palabra, que me había solicitado su participación, el cual también debo agradecer al diputado, a todos los diputados en realidad, por permitirnos llevar a cabo esta sesión y quienes hoy día se han podido conectar y ser partícipes. La señora Mary Cortés Ortiz, madre de Romario Veloz Cortés. También está la señora Francesca Escudero, viuda de Romario Veloz Cortés, y la abogada, la señora Adriana Rojas Pérez. Yo quisiera preguntarle aquí, señora Mary, si va a poder exponer usted primero, le va a dar la prioridad a la señora Francesca o a la abogada. Quiero preguntarle, como la señora Mary nos solicitó a todos ver la posibilidad de exponer de este caso que ha sido tan grave y que no ha tenido ningún avance en la investigación. Así que quiero preguntarle a usted, señora Mary, por el orden, a quién usted va a recomendar que hable primero y posteriormente para que lo pueda, o lo hace usted. Ofrezco la palabra. Don Hernán, si me puede colaborar con el audio, tal vez tenga el micrófono apagado. Sí, no está apagado el micrófono. Ya. Yo, señora Presidenta. Ya. Ofrezco la palabra, señora Mary Cortés. Ay, es un poquito duro, un poco doloroso. Mi nombre es Mary Cortés, soy la mamá de Romario Veloz Cortés, joven ecuatoriano de 26 años que estudiaba de día, de noche, y trabajaba de día para que no le faltara nada a su hija. El 20 de octubre fue a manifestarse, a luchar por sus derechos, y yo creo que sobre todo los de su hija, para un Chile mejor, un futuro mejor. Y de pronto, cuando llegaron al mall, estaba replegado de carabineros, de militares, y hubieron 2 personas disparadas. El uno fue César, el otro Rolando Robledo, que le dispararon en su guatita, y el otro César, que está mal también con su pierna porque no se le puede sacar la bala, está un tanto peligrosa. Desgraciadamente Romario Veloz no corrió con la misma suerte. Mi hijo lo dispararon
pienso yo que esto es cosa mía, que lo dispararon a él, porque como era el único negro en la marcha, fue un blanco fácil para el que cometió tal asesinato. Han pasado 10 meses de frustración, 10 meses de angustia, 10 meses de impotencia, 10 meses de no saber para dónde va la investigación de mi hijo, porque hasta hoy día no se ha hecho todo lo que yo esperaba. Me puse a ver la televisión hace 3 días, me dio tanto gusto cuando dijeron que el niño Gustavo Gatica ya tenía un imputado por la pérdida o por su pérdida ocular completa que tuvo, y otra niña también. Entonces eso me dio una fuerza de esperanza de que Romario va a tener justicia, porque si ellos ya tienen un imputado, yo confío en Dios que también haya un responsable por la muerte de mi hijo. Romario Veloz, cabe decir que nosotros vivimos acá hace 18 años, no llegamos ayer. Romario Veloz, un joven de 26 años, que tenía todo un mundo por delante, todo un mundo por delante. Era cantante de hip hop, amante del freestyle, papá de una nena de 5 años, de Maite Veloz, a la cual se le negó una pensión de gracia que yo le pedí al señor presidente. Y como si fuese poco, me volvieron a matar a mi hijo, un grupo que se llama Patria y Libertad, las Arañas Negras, un grupo que yo nunca en mi vida había sabido, es un grupo de ultraderecha, por lo que me enteré, y me ponen ahí, esto es sin llorar, retira la querella, firma Patria y Libertad. Le quemaron el primer memorial, después le quemaron el segundo memorial, que fue este. Acto seguido, un tercer memorial. Miren, aquí están las pruebas. Yo en realidad no sé cómo tengo tanta fuerza para seguir adelante, porque me han hecho la vida imposible, de lo cual que mi hijo murió. Primero que todo, cuando mi hijo lo asesinaron, a mí no me llamó el hospital, no me llamó la PDI, no me llamó Carabineros. Y después dijeron que mi hijo estaba indocumentado. Mataron a un extranjero por estar saqueando el mall, lo cual no fue verdad. No lo digo yo. Hay videos que avalan lo que estoy diciendo, que mi hijo no estaba saqueando el mall. Y por último, como siempre digo yo, si mi hijo lo hubiese estado haciendo, para esto está la justicia. Debieron haberlo tomado preso y llevarlo a pagar condena, y yo estaría ahorita visitando a mi hijo en la cárcel, más no en un cementerio, a lo cual tampoco he podido ver a mi hijo, porque mi hijo se creía que era antofagastino, él toda la vida dijo que era antofagastino, entonces lo fuimos a enterrar a Antofagasta, y por el motivo de la pandemia, yo no he podido ir a ver a mi hijo, y espero que Dios me perdone por no poder ir a verlo.
y decirle, hijo, aquí estoy, no estás solo, pero no puedo por la pandemia. Y por si eso fuese poco, un día de esos me da por ver la televisión y veo 3 personas ahí en la Cámara de Diputados, perdónenme que diga esto, pero es real. 3 personas, la señora o señorita Erika Olivera, Oliveira, no sé cómo se dice el apellido, la señorita Camila Flores y la señorita Paulina Núñez, que me dio tanta pena porque Paulina Núñez es de Antofagasta y yo vi cuando hacía sus campañas regalando muñequitas y yo pensé que esa señora era noble. Pero resulta que estas personas son las personas más inhumanas del mundo. Cuando Pamela Giles sacó un panfleto con los nombres de todos los caídos, esas señoras se tiraron como pirañas, le quitaron y le rompieron y pisotearon los nombres de los caídos. Ellas no tienen idea cómo se sufre cuando se pierde un ser querido. Pero mire, esta niña Camila Flores, yo la perdono porque ha de ser hueca de la cabeza, no le está funcionando bien la neurona. Esta otra niña, Paulina Núñez, ya, pero la Erika Olivera salió un día en un programa de televisión diciendo que a ella la habían violado, la habían maltratado. Entonces, ¿cómo no tener una gota de humanidad para pisotear a un cadáver? Dios mío, no me han dejado en paz, de lo cual que mi hijo se fue. Y yo le pregunto a Dios, ¿qué fue lo malo que yo hice para merecerme tanto dolor? ¿Por qué no me han dejado tranquila? Y al mismo tiempo, perdón, yo no quería llorar, estoy un poquito sensible, perdóneme, señorita presidenta. ¿Está acompañada ahí, señora Mary? Para que puedan ayudarle en la exposición también la señora Francesca o la abogada. Eso era lo que más quería decir, que por favor den agentes del gobierno que no permiten que se haga la justicia que necesito para mi hijo. Los militares no dejan periciar sus armas para saber quién disparó a Romario Veloz. Y yo me estoy muriendo por dentro. Yo me siento seca como un tronco viejo. Así es como me siento, como un tronco viejo al que nunca le han echado agua. Yo no doy para más. Estoy con el psicólogo, estoy con el psiquiatra, estoy con un especialista en trauma que me puso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yo ya no sé qué más hacer. ¿Por qué me han hecho la vida imposible? Quiero justicia para Romario. Yo no pido más. Solo quiero justicia para Romario. Yo no le estoy pidiendo plata a nadie. Yo no le estoy pidiendo plata a nadie. Yo solo quiero justicia para mi hijo. Yo no pido más. Señora Mary, esta comisión justamente durante estas 4 sesiones, y tal vez vamos a avanzar en otras más, estamos revisando cuál ha sido los estados de avance en las diversas investigaciones y también buscar la forma de cómo evitar o garantizar que situaciones de violación de derechos humanos no se repitan. Así que, por lo tanto, estaremos también apoyándole para que esta situación que usted está viviendo no la lleve usted sola, sino que también esta comisión pueda solicitar este estado de avance que usted requiere. Por lo tanto, sería importante si
la señora abogada, señora Adriana Rojas, nos pudiera comentar qué es lo que se ha hecho en este minuto para que ella pueda tener la palabra. Señora Presidenta, buenas tardes. Sí. A usted, muchas gracias. Buenas tardes a las señoras diputadas y señores diputados de esta comisión. Primero, bueno, señalar que Mary y también las otras víctimas están siendo acompañadas por esta abogada y un equipo jurídico actualmente. Tanto el caso de Romario Veloz como que es un episodio tal como lo relató Mary antes, en el cual son 3 víctimas, una víctima fatal que es Romario y otras 2 víctimas sobrevivientes. Esta causa lleva un poco más de 10 meses de investigación. No existe hoy día una formalización, es decir, que todavía no es posible indicar a un responsable o unos responsables por determinados delitos. Y en eso quisiera exponer brevemente a esta comisión un poco a propósito de lo que señalaba el profesor Claudio Nach, de los grandes estándares internacionales que deben seguirse en materia de derechos humanos de esta investigación, y plantear la preocupación que nosotros como apoderados de las víctimas hemos observado en este proceso. En un primer término, respecto a la obligación de investigar, esta obligación que bien la expresó el profesor como una obligación de medio, de cumplir ciertos estándares, nosotros queremos plantear que en un primer término toda la información y todas las solicitudes de investigación que se han realizado por parte del Ministerio Público han debido ser centralizadas por medio de la Subsecretaría de Defensa. Eso a propósito de un oficio que emitió el Ministerio de Defensa a pocos días de ocurridos los hechos que relataba Mary. Se determina entonces que todas las investigaciones donde estuvieran involucrados militares deben realizarse estos procesos de información vía centralizada. Y esta situación está en el límite, a juicio de nosotros, de la igualdad ante la ley, puesto que esto no ocurre en otros casos. Solamente ocurre en estos casos de violación a los derechos humanos donde estén involucrados militares. Situación que evidentemente genera un retraso en las investigaciones. Ha generado dificultades también, puesto que el ejército ha entregado la información de manera parcelada, fragmentada, y esto ha generado más distancia y más tiempo en espera en la búsqueda de justicia por parte de las víctimas. Situación que evidentemente nos genera preocupación, a propósito también de que son situaciones que han ocurrido en momentos anteriores, ocurren situaciones similares en las causas investigadas en dictadura, y tememos que esto siga ocurriendo ahora en un contexto de democracia. A propósito de lo mismo es que, a propósito de la información incompleta, no solamente por parte del ejército, sino que también ocurre información incompleta por parte de otros servicios del Estado. Así ocurre también a propósito de la información solicitada al servicio de salud, que entrega información parcelada respecto de las víctimas de este caso y también de otros casos de violación de los derechos humanos en la región de Coquimbo. También señalar, señora Presidenta, que en cuanto a la priorización de los casos, señalar que en la región hay solo 3 casos formalizados por violación a los derechos humanos, un número bajísimo versus la cantidad de formalizados de la protesta social a la sociedad civil en la misma región. También señalar que en cuanto a las líneas investigativas que nosotros observamos, plantearles que hoy día no se ha tomado declaración o no se ha indagado mayormente a los altos mandos del ejército que estaban a cargo en el día 20 de octubre del mismo regimiento, también del jefe de la cuarta zona, el general Morales, que hoy día se encuentra siendo jefe de la zona de Aysén. Por tanto, simplemente ha sido trasladado de territorio cumpliendo la misma función que cumplió para la revuelta social. Y, bueno, señalar asimismo que en este caso
ha sido un proceso bastante largo de investigación y podemos señalar una primera etapa investigativa que fue antes de este complejo momento sanitario, en el cual el Ministerio Público realizó grandes indagatorias, como bastantes declaraciones, y luego empezamos un proceso de receso de investigación, en el cual llevamos cerca de 5 meses, y evidentemente la situación de contingencia ha impedido que muchas diligencias se puedan realizar con normalidad. Y ante eso también hay una preocupación de nosotros, atendida a las dificultades institucionales que hemos podido observar. Ustedes bien deben saber, a propósito de exposiciones anteriores, de que existe una brigada de derechos humanos en la Policía de Investigaciones, que es una brigada que funciona solamente en Santiago. Y hoy día resulta prioritario que esta brigada tenga funciones en todas las regiones de Chile, y nosotros lo solicitamos específicamente en la región de Coquimbo, puesto que esta brigada tiene elementos de mayor expertise en cuanto a la investigación en materia de derechos humanos, y a propósito también de los casos que ya mencionó Mary, ya sea de Fabiola Campillay y también de Gustavo Gatí, que hemos podido observar, y con anhelo y con esperanza también que esta brigada pueda también colaborar en la investigación del caso de Romario Veloz. Nosotros estamos bien preocupados con el actuar del ejército, y no podemos dejar de mencionarlo en este espacio. El ejército nuevamente intenta ocultar información, el ejército nuevamente intenta y permanentemente evade las solicitudes que se realizan por parte del ente investigativo. Y aquí también nosotros planteamos una preocupación en cuanto a esta decisión política del Ministerio de Defensa de centralizar la información de este tipo de investigaciones, y también de una decisión que recae en el Ministerio Público como ente nacional de adoptar también y de aceptar esta decisión por parte de otro órgano del Estado. Sin embargo, esta situación nos genera ya 10 meses de investigación sin formalizaciones. Este es un caso emblemático en la región, es un caso que genera bastante dolor, no solo en las familias, sino que un dolor gigante a la gente que además vivió ese momento. Si bien Mary lo comentaba, esto ocurre en una marcha donde había más de 500 personas, en el cual un operativo de cerca de 50 militares disparan a un grupo humano desarmado de civiles. Ese es el contexto en el que se genera el asesinato de Romario Veloz y las otras 2 víctimas que ya se han mencionado, que es César Vélez y Rolando Robledo. Así también, en cuanto ya a la investigación, para ir terminando esta exposición, plantear también que hoy día las dificultades en cuanto a la pandemia han generado efectivamente un retraso en la investigación, y tenemos temor, estimadas diputadas y diputados, a que llegue un año del asesinato de Romario Veloz y no tengamos a quien indicar como responsables de este cruento asesinato. Y lo planteo no solo desde las familias, sino que también en cuanto a nuestra responsabilidad como defensoras y defensores de derechos humanos. A propósito de lo que planteaba el profesor Claudio Nach, este deber de no repetición del Estado va ligado indisolublemente en el deber del Estado de evitar la impunidad nuevamente en nuestro país. Entonces nosotros además no solo pedimos justicia por Romario Veloz, sino que también pedimos justicia por todas y todos quienes han sido víctimas de violación a los derechos humanos, y que no hay impunidad en este país, y para eso necesitamos instituciones sólidas. Instituciones en cuanto, por ejemplo, que el Servicio Médico Legal desde marzo de este año no está realizando protocolos de Estambul, lo que evidentemente genera problemas, atendía a la necesidad de generar pericias físicas y psicológicas a las víctimas, que no se han podido realizar. Y esta situación es un elemento institucional del Estado, que está falente en cuanto a generar instancias de justicia de verdad y de reparación a las víctimas. Eso es lo que puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señora Adriana Rojas. Presidenta, me permite ¿sí? informarle que se ha unido a la comisión y está solicitando la palabra el diputado señor Daniel Núñez. De acuerdo. Voy a preguntar si la señora Francesca Escudero va a poder exponer.
El diputado señor Crispi también ha solicitado la palabra y la señora Escudero está acá presente para hablar. Sí. Ya. Y posteriormente le otorgo la palabra al diputado Crispi y el diputado, ¿cuánto me dijo? Señor Daniel Núñez. Y Daniel Núñez. Ya. Ofrezco la palabra a la señora Francesca Escudero. Hola, buenas tardes. Yo soy Francesca Escudero, la representante legal de Maite Veloz, la hija de Romario Veloz. Bueno, para quienes no lo recuerdan, el 20 de octubre del 2019, en un ataque premeditado sin razón justificable, se cortó la vida abruptamente de Romario Veloz, solo por marchar por un país más justo. Pero no solo se cortó la vida de Romario, también cortó la vida de otras personas, entre ellas su hija, a quien yo represento, Maite Veloz, de tan solo 5 años. ¿Alguno de los presentes podrá explicarle a Maite dónde está su padre? ¿Cuándo podrá abrazarlo nuevamente? ¿Si llegará en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada Año Nuevo, en cada Día del Padre? ¿Alguien podrá explicarle el que no volverá a tomar su mano para llevarla al colegio? ¿Que cuando sienta frío el calor de su padre ya no podrá abrigarla? ¿Alguien podrá explicarle su mirada extraviada en el horizonte, no entendiendo cómo su corta edad busca alguna respuesta de por qué fue abandonada tan repentinamente? No creo que nadie tenga respuesta, porque hay que estar ahí cada día, en cada pregunta, en cada mirada y en cada lágrima de sus ojos llenos de vida y esperanza, porque aún así, siendo niña, espera justicia por su padre. Queremos señalar además que la justicia no solo es la que espera por el asesinato de Romario, también es muy importante que se haga justicia para quienes quedamos desamparados a partir de la lamentable tragedia. En especial Maite, la hija de Romario. Ella también espera justicia, pero también en lo social, ya que la AFP Provida ha determinado que una pensión de sobrevivencia de 18.000 pesos mensuales, lo cual yo encuentro que es una burla para cualquier persona. Además, el Ministerio de Desarrollo Social de este gobierno ha negado la ayuda solicitada por la madre de Romario Veloz para nuestra hija. Nos gustaría saber quién de ustedes podría vivir con 18.000 pesos mensuales. ¿Es justo que el desamparo de amor además se acompañe del desamparo económico de un gobierno que asesinó a Romario? ¿Qué hay de los sueños y necesidades de una niña que comienza a vivir? La mano de aquel que apretó el gatillo y la voz de quien dio la orden deben ser juzgadas, deben pagar por el daño que hicieron, no solo por la persona que cayó defendiendo lo justo, sino también a quienes quedamos desamparados del amor y la alegría de Romario. Solo así, en un futuro tal vez no muy lejano, Maite, la madre de Romario, y yo podremos tener algo de conformidad entendiendo que la justicia en este país tarda, pero llega. Señores honorables diputados, no sientan miedo en exigir que se haga justicia y que el Poder Judicial de nuestro querido país también haga su trabajo por lo de lo mal llamado clase media, porque ciertamente si hubiera sido algún connotado de cualquier ámbito de nuestra farándula criolla, ya sea cantante, político, futbolista, modelo, hijo de político, etc., esto es muy probable que se haya tenido algún condenado. Pero los derechos humanos no son igualitarios en este país, también tenemos clases sociales, o tal vez se ha demorado más de lo que corresponde porque se trata de un extranjero, o tal vez porque era de color. Es que además de toda la represión ejercida por las autoridades en plena democracia, también somos racistas. Por favor, solo pedimos justicia y que no queden impunes los 34 crímenes con resultados de fatalidad, sin contar a todos los mutilados en este proceso. Romario fue el primero en caer, luchando por sus ideales, y siempre pensando en darle algo mejor a su hija, pero sartenes movemos y balas no sabemos, y sin duda Maite es una luchadora y saldrá adelante a pesar de haberle quitado parte de su niñez y de su vida. Compañero Romario Veloz, presente ahora y siempre. Muchas gracias y gracias por su atención. Gracias, señora Francesca. Ofrezco la palabra al diputado Daniel Núñez, posteriormente al diputado Miguel Crispi, y así también si hay otro diputado que me pueda solicitar la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a Mary Cortés, madre Romario, también a Adriana y a Francesca. Y solo agregar, presidenta, porque yo creo que el testimonio de ella es muy elocuente y no hay más palabras que expresar, pero yo quiero decirle que
además tenemos una situación en la región de Coquimbo muy dramática, particularmente con César Vélez y Rolando Robledo. En el caso de Rolando, él recibió un disparo de fusil que lo tiene incapacitado. Es decir, desde que recibió ese disparo, él no ha podido recuperar su movilidad normal y quedó con parálisis de una parte de su cuerpo. Eso implica que él no puede trabajar. Hemos hecho mucho esfuerzo por conseguir una pensión de invalidez, pero eso ha sido muy complejo por la reticencia de la AFP a entregarla. Y, en definitiva, él hoy día está sin ningún ingreso económico. ¿Por qué señalo esto? Porque junto con la necesaria justicia, la reparación, que también es parte de la justicia, por ejemplo en materia económica, solo puede hacerse efectiva a través de un juicio civil, una vez que la justicia condena y determina si hay responsables que son agentes del Estado. Por lo tanto, hoy día, tanto la reparación para Mary, para la hija de Romario, para Rolando, para César Vélez, que también quedó herido, en condiciones menos duras, pero también fue herido, depende de, en primer lugar, hay un fallo en la justicia. Ahora, quiero decir, los antecedentes que se conocen en la región de Coquimbo, Raúl también lo sabe muy bien, son públicos, es que está demostrado que aquí los militares dispararon. Es público, apareció en la prensa que ya se encontraron las casquillas de las armas de fuego de los militares. No fue un disparo. Fueron varios disparos que se efectuaron, que le causaron la muerte, muy lamentable a Romario, y también heridas a muchas otras personas. Incluso la bala que le disparó a Rolando no siguió pasando porque rebotó un termo que tenía él, sino esa bala que era de un fusil de guerra hubiese seguido y hubiese herido a más personas, porque era un minuto en que había mucha gente congregada, que era una parte de la marcha que venía de la carretera de la Ruta 5 Norte con Francisco Aguirre. Entonces, la verdad, presidente, que acá lo que han dicho Mary, Adriana, tienen toda la razón. La situación de impunidad genera una situación de violencia terrible y es un precedente nefasto para la sociedad chilena. Y yo lo digo porque es un caso emblemático en la región de Coquimbo. Nosotros tenemos otro caso de un joven que murió. Sin embargo, en el otro caso de Coquimbo se avanzó y por lo menos se ha podido determinar quién fue el caso Romario. Esto es más complejo porque ahí había una patrulla. Y esa patrulla estaba instruida por un oficial que en un minuto llega. Entonces el nivel de involucramiento del ejército es mayor. Yo lo que quería pedir, presidente, entendiendo que acá hay que hacer presión pública, política, es que la comisión pudiera enviar un oficio, en primer lugar, al comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, exigiendo que el ejército preste toda la colaboración a la investigación que está llevando el Ministerio Público para determinar quiénes son los militares o el militar que disparó y provocó las heridas a ciudadanos chilenos y la muerte también a Romario. Yo creo que eso es muy importante porque lo que uno ve hasta ahora, de lo que ha conocido por la prensa, es que este caso no avanza porque el ejército no ha prestado la colaboración que corresponde. Y este hecho de trasladar a los militares fuera de la región es una forma de obstruir la justicia y centralizar los antecedentes en Santiago también, porque eso hace que todo el proceso de ir a antecedentes quede trunco en la región de Coquimbo. Y claro, a eso se suma la pandemia y tenemos otra dificultad, pero con pandemia, sin pandemia y con esta obstrucción en la justicia, igual la investigación no es avanzada. Por lo tanto, pido eso y en segundo lugar también un oficio al fiscal regional de la región de Coquimbo, señor Adrián Vega, pidiéndole que se le dé máxima celeridad a este proceso, porque al cumplir un año y haber absoluta impunidad, realmente esto es un precedente nefasto y es una situación que incita a la violencia, porque genera la sensación que la institucionalidad no existe, no actúa, y por supuesto que además es discriminatoria por distintas consideraciones. Entonces yo le quería pedir esos dos oficios como acuerdo de la comisión, porque de esa manera pues, ejercemos una presión sobre la institucionalidad para que en este caso haya justicia y no reine la impunidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a posteriormente establecer los acuerdos de los dos oficios. Diputado Miguel Crispi, ofrezco la palabra. Y voy a tener que pedir la extensión antes de que hable el diputado Miguel Crispi por unos 10 minutos para posteriormente establecer los acuerdos. Don Hernán, si no hay alguna objeción. Estoy mirando la pantalla, presidenta. No hay desacuerdo con la comisión. Ya. El diputado señor Crispi está a favor, el diputado señor Saldívar. De acuerdo, ya. Diputado señor Celis. De acuerdo, diputado señor Paltolo, diputada señora Nullado. De acuerdo. Muy bien, hay acuerdo, presidenta. Ya. Ofrezco la palabra al diputado
Miguel Crispi. Gracias, Presidenta. Sí, no, es que es muy difícil, la verdad, como poder decir algo después de lo que hemos escuchado. Y primero decirle a la señora Mary que, bueno, así como su hijo, hay muchos que estamos en política en roles distintos. Más que en política, que tenemos algo que decir y un país que construir para nuestros niños y nuestras hijas. Y en nuestro rol en esta comisión estamos intentando que todo lo que a usted le ha tocado pasar no lo tenga que pasar nadie. Del país que provenga, piense lo que piense, proteste por lo que quiera protestar, pero no puede ser que frente a un caso como el de su hijo, después de 10 meses no haya una formalización. No haya, o sea, cuando los países se han puesto de acuerdo en que hay ciertos tipos de derechos, que son los derechos humanos, que tienen consideraciones especiales, donde los estados son garantes y tienen que alcanzar la verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, no es porque sí, es porque está bien, es porque corresponde, es porque las familias continúan un proceso de dolor que tiene que de algún modo intentar sanarse, intentar echarle un poquito de agua a ese tronco que usted dice que se está secando. Y decirle que vamos a hacer lo posible de que en nuestro país algunas instituciones funcionen y que funcionen para la gente, que funcionen para el pueblo y la clase trabajadora, para todo quien quiera ejercer su derecho a protestar y que no tenga el miedo y el terror de sufrir lo que a usted le ha tocado sufrir. Yo en eso, como también, Presidenta, creo que como lo que nos cuenta la señora Mary y este caso, al final da cuenta de lo que decía el profesor Nach anteriormente y lo que decía la Defensoría Pública de la Universidad de Chile y de la Universidad de Valparaíso y de los Ojos de Chile, es que las instituciones en Chile no están funcionando en materia de derechos humanos. No funcionan. Son letra muerta. Pero realmente es letra muerta, no hay una distinción para la justicia respecto a lo que es un crimen común y lo que es una violación a derechos humanos. Y en eso yo espero que el ejercicio que estamos haciendo, y en eso también para que lo sepan Francesca, Adriana como abogada, de lo que estamos tratando de hacer es que así como vemos que las policías y que ciertas instituciones se parapetran y sí perfeccionan y avanzan, bueno, que en materia de derechos humanos el Estado chileno pueda ser garante de los compromisos que ha tomado internacionalmente. Porque de verdad que esto es brutal, es brutal. Yo les quiero agradecer también la valentía de estar acá a distancia, pero en particular de la señora Mary, porque el relato es volver a sufrirlo, ¿no? Esa es la revictimización. Es tener que relatar una y otra vez y otra vez y otra vez para que otra persona, ojalá alguien te escuche y haga justicia. No puede ser, no está bien. Así que agradecerles el testimonio y bueno, haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder hacernos cargo, ojalá, de algunas de las cosas que ustedes han presentado, y quisiera solicitarle a Francesca si es que pudiera compartir el texto que leyó a la comisión para que quedara en nuestra acta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Raúl Saldívar. Está sin el audio, diputado. Ahora. Muchas gracias, Presidenta. Reiterar el saludo a la señora Mary, también a Francesca y a Adriana. La verdad es que cuando uno escucha
relatos tan desgarradores como este puede ponderar realmente el valor de la vida, que no se agota en la vida de una persona en sí misma, sino los impactos que tiene en su núcleo, en sus más cercanos. No solo se va esa vida, sino que a cada uno de quienes están en ese núcleo se les va algo que no se recupera. Y lamentablemente en nuestro país no tenemos internalizado, y especialmente por parte de las fuerzas de orden, el derecho a la manifestación. Y se funciona con una lógica de aplastar las manifestaciones, porque no se reconoce ese derecho. Y se llega a extremos como este, en que cualquier forma de proceder es válida. Cualquier forma de proceder se justifica. Se desvirtúa por los medios de prensa. En fin, se generan situaciones como la amenaza que ha recibido la señora Mary. Eso denota la situación en que nos encontramos como país cuando nos enfrentamos al tema de los derechos humanos. Eso denota la subvaloración que muchas veces tiene la vida. Y también denota el atraso en relación a que nuestras fuerzas de orden no tienen formación apropiada para entender los derechos de los ciudadanos. ¿Para qué decir los derechos humanos? Estoy hablando de los derechos de los ciudadanos. Y evidentemente ocurre lo que estamos viendo hoy día, el atraso en los sumarios, bueno, ejemplos al canto muchos. Todavía hay secretos y cosas guardadas del tiempo de la dictadura. Por lo tanto, hay una cultura instalada en algunas organizaciones que impiden que la transparencia en estos temas fluya y se convierta realmente en lo que tiene que convertirse en una investigación de esta naturaleza, con verdadera prioridad, porque lo que está en juego y lo que está de por medio es un aspecto muy fundamental de la convivencia humana. Cuando hay poco espesor en materia de concepción y claridad respecto a los derechos humanos en una sociedad, esa sociedad tiene una democracia débil. Y nosotros tenemos que jugar un rol importantísimo para fortalecerla. ¿Pero fortalecerla para qué? No para ir a votar con tranquilidad cada cierto tiempo, sino para que todos quienes estén incluidos en esta sociedad se sientan realmente incorporados y formemos una real cohesión de nuestra sociedad, con respeto a la persona, a su dignidad. Cuando vivamos en esas condiciones, cuando haya menos femicidios de los que tenemos hoy día, cuando haya menos situaciones como las que tenemos que lamentar en el sur de Chile, y en este caso en particular, como tantos otros que se vivieron a partir de esta explosión, entonces podemos decir que somos un país democrático. Ahora vamos en vía de constituir una real democracia. Yo quiero solidarizar con lo que aquí se ha expresado y comparto naturalmente la necesidad de hacer llegar oficios a las entidades que ha propuesto el diputado Núñez, porque es inaceptable que casi cumpliéndose un año tengamos todavía la situación en el lugar en que se encuentra. Por lo tanto, creo que debiéramos proceder solicitando los acuerdos respectivos, Presidenta. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Don Hernán, ¿algún otro diputado esté solicitando la palabra? Un segundito, Presidenta, déjeme chequear. Sí, el diputado don Andrés Celis. Ofrezco la palabra, diputado Celis. Gracias, Presidenta. Bueno, no quiero repetir todo lo que han dicho. La verdad que cuesta hablar después de escuchar estos testimonios, ver a la hija también junto a la pareja. Así que yo voy a tratar de hacer una pregunta a la abogada. Estaba por mientras viendo si encontraba algo en las noticias sobre el caso, y me causa extrañeza que habiendo una querella donde uno se hace parte no haya ni siquiera un resultado, porque uno pide diligencia,
y que no se haya ni siquiera formalizado, no es lo normal. Entonces, le quería preguntar a la abogada si es que en este caso el ejército instruyó algún sumario, existe algún sumario, que es lo que me gustaría saber. Y lo otro que me gustaría saber, si encuentran a bien, ya sea o invitar telemáticamente al ministro de Defensa, o bien enviarle algún oficio donde él nos dé cuenta cuáles los antecedentes que maneja el ejército respecto a este caso. Porque, insisto, una querella que ya va a cumplir un año, que no haya alguna formalización, que alguna diligencia no haya tenido un resultado concreto, es absolutamente extraño y fuera de lo normal, desde mi punto de vista, por lo menos. Entonces, quisiera ver esas dos opciones. Preguntar si hay algún sumario en el ejército hoy día, más allá de que todos sabemos la historia de los sumarios, de lo que se demoran, pero para saber y así apurarlo. Y lo segundo, si podemos oficiar al ministro de Defensa para que él pida los antecedentes al ejército y así también poder apurar la investigación del caso. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Voy a otorgarle la palabra a la señora abogada, doña Adriana Rojas, para que conteste. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho la pregunta del diputado Celis. Hasta el día de hoy no ha habido investigación al interior del ejército. Y eso es algo que nos ha llamado tremendamente la atención. La causa del Ministerio Público y a nosotros como querellantes es que no ha habido ningún proceso de investigación al interior del ejército, aun cuando ya se ha señalado hay una víctima fatal y 2 víctimas sobrevivientes. Esto es extraño, la verdad. Para nosotros también es bastante extraño que no se esté investigando al interior de la entidad castrense estos acontecimientos que ocurrieron. Así que si es posible que se pueda efectivamente oficiar al ejército a través del Ministerio de Defensa solicitando que se inicien estos procesos que por lo demás legalmente le corresponde desde el punto de vista administrativo a la entidad realizarla y que no lo ha realizado. Sería de gran ayuda, señora presidenta y señor diputado, para poder colaborarnos en la investigación de esta causa. Muchas gracias. Yo quisiera que podamos establecer el acuerdo de los 2 oficios que nos solicitó el diputado Núñez, don Hernán, para tomar los acuerdos. Presidenta, respecto a los oficios que solicitó el diputado señor Núñez, ya existe acuerdo. El acuerdo debiera solicitarse sobre los oficios que pidió el diputado señor Celis. Ya, y ahora los oficios del diputado Celis, ¿sí? Ofrezco la palabra. Solo quería agregar un oficio más. Sí, perdón, Presidenta, sí. Que quería pedirle que se pudiera agregar un oficio más a lo que ya pidió el diputado Celis, que me parece totalmente pertinente, y es uno dirigido al Ministerio de Desarrollo Social, porque el Ministerio de Desarrollo Social consideró que la pensión de AFP que tiene Romario, que eran de 18.000 pesos que le deja a su hija ante esta situación dramática, era suficiente, y por lo tanto no le dio otros beneficios sociales a la hija de Romario. Entonces yo quería pedir también que se pudiera oficiar al Ministerio de Desarrollo Social que revalúe la situación de Maite Cortés, porque evidentemente ella está en una situación, no sé cómo decirlo, social, económica, muy, muy vulnerable y frágil, y obviamente mientras no haya una indemnización civil que va a tomar años, porque tiene que primero fallar la justicia, con resolución de la Corte Suprema, posteriormente se inicia un juicio de indemnización civil, o sea, estamos hablando a lo menos, siendo realistas, 3, 4 años más. No va a haber ningún tipo de reparación para la familia y están muy agobiados. Eso quería pedir también, presidente. Bueno, muchas gracias. Entonces, igual solicitemos el acuerdo, don Hernán, por favor. Muy bien, el acuerdo de los diputados presentes para el envío del último oficio solicitado por el diputado señor Núñez y los anteriores oficios que solicitó el diputado señor Celis.
Señora Presidenta, ¿su voto? Sí, de acuerdo. Señor Crispi. De acuerdo. Diputado señor Celis. De acuerdo. Diputado señor Bartolo. De acuerdo. Muy bien, hay unanimidad, Presidenta, para los oficios. Ya. Presidenta. Yo quisiera solicitar brevemente, por la exposición en la cual todos vamos a estar de acuerdo, yo me imagino que no debiéramos tener inconveniente, para poder invitar en la sesión siguiente, diputados y diputadas, al comandante general del Ejército y también invitar al ministro de Defensa, y donde le quiero solicitar a la señora abogada, señora Adriana Rojas, para que ella pueda exponer este caso, pero también la situación de las causas que ella señaló que lleva César Belli y Rolando Robledo. Porque como bien señalaba usted, señora abogada, este es un caso muy emblemático, y la verdad es que en las condiciones en que está, donde no hay un estado de avance respecto a la investigación, aquello amerita, y quiero pedirle a la comisión para que el próximo lunes sesionemos. Así que, diputado Crispi, en las coordinaciones que se han estado estableciendo, solicitaría a usted abordar esta situación porque es muy grave, y así como todos nosotros hemos escuchado a la señora Mary Cortés, quiero que también esta comisión pueda servir para poder establecer el estado de avance, lo que se requiere con esta investigación, y para que se haga justicia con Romario. Presidenta, solicite el acuerdo, por favor, de la comisión respecto de su petición de invitar al comandante en jefe del Ejército y al ministro de Defensa. Diputados presentes, solicito el acuerdo. Próximo lunes. Diputado señor Celis está de acuerdo. El diputado señor Crispi. De acuerdo. Diputado señor Saldívar. De acuerdo. Diputada señora Nullado. De acuerdo. De acuerdo. Presidenta, yo le puedo hacer un agregado más de parte de la Secretaría a la abogada señora Rojas, que tenga la amabilidad de hacernos llegar algunos antecedentes que puedan fundamentar aún más los oficios que debemos despachar. Sí, esto le puedo complementar con mayor información y eso, y entiendo también que me encuentro invitada a la próxima sesión. Exactamente, para que pueda exponer. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta, y a las diputadas y diputados presentes en esta comisión. Muchas gracias, señora abogada. Habiendo acordado todos los oficios, estableciendo también el horario que va a ser de 17 a 18:30 horas, le invitamos en ese horario. Y habiendo, don Hernán, ¿no hay nada más? No, nada más, señora presidenta. Y lo otro sería importante, don Hernán, antes que cerremos, despachar lo que se pudo leer en la cuenta que nos hizo llegar la diputada Pamela Giles, para que se haga el despacho correspondiente de al general director de Carabineros, al ministro de Salud y el oficio al fiscal nacional. Por lo tanto, que también puedan ser emanados desde esta comisión. Si me permite, presidenta, la diputada señora Giles ya despachó esos oficios a través de la Cámara de Diputados, y lo que ella solicitó fue simplemente informar a esta comisión ya. que se habían despachado. De acuerdo. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.